La Biblia, cuando la vamos a leer por primera vez, aquellos que nunca antes la hemos leído y se preguntan, mire, ¿por dónde hay que empezar la Biblia? Y algunos empiezan por Génesis y en la medida que van avanzando terminan cansándose y dejan de leerla, la dejan aventada y ya no siguen más. Una de las recomendaciones prácticas para poder iniciar en el conocimiento de la Biblia es conocer los evangelios, porque allí narra la vida de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué es importante conocer la vida de nuestro Señor Jesús? Porque allí nosotros tenemos un modelo a seguir en nuestras vidas. ¿Sí? Dios mismo humanizándose para poder vivir en carne propia con lo que usted y yo vivimos y poder ayudarnos, decirnos, mire, yo viví cosas tales como esas y pueden salir adelante. Entonces, la vida de nuestro Señor Jesús nos ayuda enormemente a tener mayor comprensión de lo que es la Biblia. En la medida que he venido estudiando el Evangelio según San Mateo, créanme que me he enriquecido muchísimo más con respecto a cada pasaje que hemos leído y hemos estudiado. Todavía no hemos llegado a su crucifixión, estamos en los últimos capítulos, pero hay tanta riqueza de conocimiento que cada vez que nosotros vengamos vamos a tener un aporte de conocimiento. Ejemplo de ello es la semana pasada conocimos sobre el personaje de Judas Iscariote, ¿se recuerdan? Amén. Pregunto, ¿les ayudó a conocer la vida de Judas? ¿Sí o no? ¿Cambió el concepto que teníamos? Enormemente, ¿verdad? Teníamos a un ser despreciable que al único que le pondríamos así sería el chacal, decían ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Pero en la medida que fuimos profundizando en el estudio de la vida de Judas, nos dimos cuenta que es un personaje honorable y lejos de verlo como un traidor, era un otro modelo a seguir en cuanto a muchas decisiones que él tomó y nosotros no hemos sido capaces de tomar. Bien, ahora vamos a conocer a otro personaje que está muy vinculado con la vida de nuestro Señor Jesús. Vayan todos con sus Biblias, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Tiempo atrás, por razones, voy a llamarle al azar, porque no sé si hay una forma diferente que lo hagan en las diferentes instituciones. Yo era invitado a participar en jurados de conciencia. Para aquellos que no saben qué es un jurado de conciencia, en la localidad donde nosotros vivimos somos candidatos, todos nosotros somos candidatos elegibles a formar parte de un jurado de conciencia. Digo que era al azar, pero sucedía algo con mi vida, que era muy continuo, que me llamaban. Entonces yo llegaba al punto de decir, esto ya no es suerte, ya esto ya va como con dedicatoria. Y yo preguntaba cómo se elegía y me insistían que lo hacían al azar. ¿Qué pasa con un jurado de conciencia? Es un jurado común y corriente como nosotros lo vemos en la televisión, en esos programas de jurado, donde hay un juez, donde hay una persona que está siendo justiciada, donde hay un defensor, donde hay un abogado defensor y los que componemos el jurado de conciencia. ¿Sí me está entendiendo? Le estoy poniendo todos los personajes que están: el juez, el acusado, el acusador, el defensor y el jurado de conciencia. Y además, como personas autorizadas para entrar al juicio, los familiares o amigos del acusado. Ahí están todos ellos, algunos de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El abogado acusador
va a demostrar al jurado de conciencia que este tipo merece vivir eternamente en la cárcel. Fíjese lo que él va a hacer. Va a demostrar que la persona, el reo que está en ese momento ahí, merece continuar ahí en la cárcel. Y empieza a hacer unos alegatos que usted empieza a ponerse en qué pensar desde esta perspectiva. Le dice dentro de unas cosas que dicen ellos ahí: hoy dañó a fulano de tal, si usted lo deja libre, ¿acaso no piensa que a usted le va a hacer mañana daño? Entonces, cuando empieza a tocarlo a usted, vea, porque lo hacen sentir que usted tiene la responsabilidad es suya si lo deja libre. Entonces él se busca todas las formas de hacernos que nosotros los jurados que estamos en ese momento debemos condenarlo. ¿Me están entendiendo? Luego se da la otra parte, el defensor que tiene el reo, y él empieza a montar todo un drama donde va a buscar la manera de demostrar que todo lo que el fiscal acusador dijo no es cierto, y lo que este pobre reo tiene derecho es a la libertad. ¿Me están entendiendo todos? ¿Sí o no? Es importante que me entienda, porque lo que vamos a ver el día de hoy es un juicio. Entonces debemos de entender todas las partes que intervienen en un juicio. Veamos a ver si me han entendido. ¿Cuáles son los elementos o los personajes del juicio? Veamos. Número 1, el juez. Número 2, el acusado, el reo. Muy bien. Número 3, el acusador, el fiscal. Número 4, el defensor ¿de quién? Del reo. Muy bien. Número 5, en este caso el jurado de conciencia. Y número 6, todos los invitados al jurado. Bien, no debe perder de vista eso, porque vamos a ver un juicio en la Biblia y usted tiene que identificar esos personajes. Muy bien, continuemos. Después de escuchar los diferentes alegatos de uno y otro, el jurado de conciencia tiene que ser un número impar. Nos vamos a deliberar. Y mientras vamos a deliberar, la familia nos está viendo con cara de no muy pocos buenos amigos. Porque cuando usted salga ahí, si sale condenado, ya lo tienen en la mira. Y usted está ahí, y si lo condenamos, y ahí está toda la familia y se nos queda viendo. Bueno, es una situación bien difícil. Agréguele esta variable: yo soy pastor y ahora estoy en el lado acusador o defensor, o donde voy a tomar una decisión por una persona. ¿Y qué tal si los que están allá de visitantes son miembros de la iglesia? ¿Está entendiendo? Pastor, Dios lo bendiga, y me están saludando, y usted es jurado de conciencia ahí, ¿verdad? Y ellos empiezan, preguntan: ¿me están saludando de buena gente? ¿Sí o no? ¿Cómo me están saludando? ¿Para que se incline la balanza? Ah, ¿verdad? Bueno, así es que empecé a preguntar por qué me llevaban a mí, y empecé a cuestionar que yo no debería estar ahí por mi función pastoral. Hasta que un día tomó eco y encontramos un artículo, el licenciado Ansora, donde nos deja fuera a todos los pastores. Y desde que tengo ese artículo, ya nunca más fui llamado a ser jurado de conciencia. Se lo comento porque usted no es pastor, y un día de estos voy a recomendar que lo llamen. No, es broma, yo no tengo ninguna injerencia, solamente comentarle que puede ser llamado. Tiene sus ventajas. Si se lleva a cabo el juicio, al final le van a regalar $25. No, mire, nadie le regala pisto a uno así nomás, ¿verdad? Ahora que después lo pueden matar, vigiarse, ese es otro rollo, ya. Sí, eso no tiene nada que ver, pero los $25 le van a servir, ¿sí? Bueno, ¿estamos claros todos? ¿Entendieron? El ejemplo me es muy válido
para poder mostrarle los personajes que intervienen en un momento determinado. Ahora vamos a la Biblia y veamos el juicio malicioso que se desarrolló para nuestro Señor Jesús. El juicio malicioso para nuestro Señor Jesús. ¿Lo tienen todos? Pónganse de pie. Vamos a leer la palabra del Señor así un poco de pie todos. Versículo 57. ¿Lo tienen? Mire si ahí a la par suya alguien no ha traído Biblia, y comparta con ellos. En realidad es bueno que compartamos, y al oído le dice, en la librería venden, fíjese, así como con sutileza, ¿verdad? Bien, lo tenemos. Dice así, Mateo capítulo 26, versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, ¿cómo se llama? Caifás. Yo le dije, hoy vamos a conocer a otro personaje. Bien, ¿cuál es el puesto de este señor? ¿Cuál es el puesto? No, léalo ahí, dice que es él. Sumo sacerdote. Bien, pregunto, como pastor, ¿puedo ser juez? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Puedo ser jurado de conciencia? No. ¿Puedo ser acusador? ¿Qué tal si un día me toca acusar a Balta? Como no vino, puedo usar el nombre de él ahora. ¿Sí? O, por el otro lado, soy el defensor, voy a defenderlo. Y usted me dice, pastor, pero es culpable. Pero no, yo tengo que defenderlo. Vea qué situación tan difícil. Entonces, lo mejor que es nosotros quedar en una posición neutral. Entonces vienen los hermanos y me dicen, pastor, fíjese que voy a un jurado, écheme una manita. Sí, vamos a echar una manita, vamos a orar. Si queda guardado, que usted allá adentro se vuelva predicador de la palabra. ¿Qué? Pues sí, o sea, el que yo ore no significa que usted va a salir libre. ¿Me está entendiendo? O sea, mi oración es que el juicio sea a favor suyo, pero eso depende de quién, de nuestro Señor, no depende de nosotros. Así es que ahora identifiquemos. Caifás, ¿qué era él? Sumo sacerdote. No podía practicar más que el momento de ser sumo sacerdote. No debe perder de vista el papel de él como sumo sacerdote, porque muy pronto vamos a crucificar a nuestro Señor Jesús, y él vuelve a jugar un papel protagónico, Caifás, cuando sea la crucifixión de nuestro Señor. Así es que hoy no debe perderlo de vista. Vamos a conocerlo y vamos a entrar al jurado. Bien, ¿a qué horas fue la captura? ¿Tienen idea ustedes a qué hora fue la captura? Fue por la noche, ¿sí? Judas fue y lo identificó a nuestro Señor Jesús y le dio un beso. ¿Se recuerdan? Que él le dio un beso porque todos usaban vestimenta que se tapaban hasta la cabeza, porque era una noche de mucho frío. Entonces no se podían distinguir quién era quién. El único que podía distinguirlo, ¿quién era? El que los conocía perfectamente. Y en este caso, Judas los conocía perfectamente. Entonces fue viéndolos a todos, y cuando llegó donde el maestro, le saludó con un beso. Eso era la forma que estaba dicho cómo se los iba a entregar aquel que yo besare. ¿Sí? Estoy hablando de un beso no de traición, porque todo el mundo dice que con ese beso de traición era un beso, el beso era ósculo santo, o sea, llevaba esa pureza. Pero en el contexto de Judas no solamente llevaba la pureza de ósculo santo, sino que llevaba el fin de identificar la persona por la cual él iba a recibir una platita. ¿Se recuerdan? Bien, sigamos leyendo, ya nos pusimos al corriente. Dice así: los que le prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Deténgase ahí. Si nuestro Señor es un reo acusado de algún crimen o de algo en particular,
¿A dónde debió ser llevado? Al juez. ¿Por qué llevarlo a la iglesia? ¿Por qué llevarlo, atención, ni siquiera a la iglesia, a la casa del sumo sacerdote? Ni siquiera lo llevaron a la iglesia, sino a la casa del sumo sacerdote. Si él había cometido alguna situación en la cual era agravante apresarlo, no tenía que llevarlo a la casa de él, sino al juez, o inmediatamente al lugar donde se tenían a los reos. Sigamos leyendo. Caifás, a donde estaban reunidos, ¿quiénes estaban ahí? Los escribas y los ancianos. Bien, ¿por qué estaban reunidos ahí todos ellos? Casualmente, estaban esperando al maestro. Fíjese, estaban esperando que ya van a traerlo. Espérense un tantito más, ya va a venir, pero hoy en la noche viene. Sigamos. Allá atrás leímos un estudio donde Pedro le negó. Dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos, ¿y quién más dice? Y el concilio, ¿qué hacían? Buscaban falso testimonio contra Jesús para... Bien, deténgase ahí. ¿Para qué buscaban el falso testimonio? Pregunto, ¿nosotros los pastores o los sacerdotes o los líderes religiosos tenemos facultades para eso? Si usted comete un crimen, yo puedo o el pastor puede venir y decir que usted es digno de muerte, ¿sí o no? ¿No? Usted no esperaría que nosotros hagamos tal cosa. Jamás esperaría que un pastor o un religioso esté involucrado en ello. Y vean, desde el momento de su captura, bueno, ¿quiénes dieron la orden de captura? ¿Quiénes emitieron la orden de captura? Ya lo estudiamos. Los sacerdotes. O sea, todo había nacido en el seno de los ancianos de la iglesia que estaba en ese tiempo, de esos religiosos que estaban, de ahí nació todo. Bien, hasta ahí leemos. Vamos a inclinar nuestros rostros y oraremos juntos. Padre, ruego tu Espíritu Santo pueda hablar a cada corazón, abrirnos el entendimiento y dar paso al conocimiento, Señor, y que puedas hablar a nuestras vidas a través de esta historia. En tu nombre lo pedimos. Amén. Pueden tomar su asiento. El fin de conocer la historia bíblica no es para que nosotros tomemos partido en cuanto, miren lo que hacen esas religiones. No, usted no debe tomar una postura de tal naturaleza. La razón de llegar al conocimiento es para que usted conozca la verdad y hable acerca de la verdad y no siga engañado. ¿Qué ha sucedido a través de los años? Nosotros, a través de los años, hemos tenido una cultura religiosa de cómo ha sido la muerte, la pasión, la crucifixión de nuestro Señor Jesús y la resurrección, pero no más cultural, no con conocimiento de la palabra del Señor verso a verso. ¿Sí me está entendiendo? Fuimos, participamos, estuvimos, empujamos, íbamos ahí, pero todo eso era como un conocimiento cultural y hasta ahí llegó, porque nadie tenía cómo defender lo que estaba sucediendo. Tiempo atrás, cuando estaba estudiando el momento histórico que caminaban sobre las alfombras, ¿se acuerda que nuestro Señor caminó y tiraban ramas? ¿Se acuerdan esa parte? Me fui a buscar, como usted no se imagina, el contexto histórico por qué la Iglesia Católica se para sobre una alfombra. En ese momento ellos practican una serie de ritos. Entonces me fui a buscar porque quería saber así, pero como conocimiento importante para mí, y no encontré nada. No encontré nada. Y si alguien lo tiene, por favor, al final del servicio me es importante saberlo. ¿Por qué? Porque es parte del movimiento que ellos van haciendo cuando están ahí. Entonces nosotros hoy vamos a leerlo
a escudriñarlo y nos vamos a ir con conocimiento de cómo fue el juicio de nuestro Señor. Bien, bueno o malo, escúchame bien, amañado o no amañado, todo lo que vamos a estudiar hoy llevó un solo fin: la salvación de nosotros. ¿Sí me entendió? O sea, llevó consigo la salvación de nuestras vidas. Pero para poder llegar a esa salvación, vamos conociendo parte por parte. Bien, veamos lo que dicen las leyes de aquel entonces sobre lo que es un juicio. Número 1, dice la ley que se dictaba en ese momento, que ningún reo podía ser detenido en manera nocturna, y mucho menos llevarse a juicio a esa hora. Ninguna persona. O sea, desde ese momento, pregunto, ¿se hizo lo correcto con nuestro Señor? ¿Sí o no? No, no se hizo lo correcto. Ya iba con una mala intención. Atención, ya llevaba malicia, ya llevaba una mala intención, un dolo, un fin que para aquellos personajes era buscar cómo matar a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque muchas personas estaban siguiéndolo y eso estaba afectando su credibilidad como iglesia de ese entonces, como religiosos. Ellos tenían sus costumbres, sus maneras de ser, que la gente dejó de apreciarlas. Ejemplo, ellos se paraban en las principales calles y gritaban palabras que se oían lindas delante de los demás como saludos, pero lo hacían con tanta forma que la gente decía: wow, el sacerdote, la manera como saluda. Y el Señor hasta eso les dijo que eran fariseos hipócritas, porque lo hacían para ser vistos por los demás, no porque le nace en el corazón, nada más por ello. Entonces, todas esas cosas fueron perdiendo valor y los mismos religiosos se vieron cada día con menos credibilidad. Así es que, a manera de poder ellos volver a su credibilidad y que nadie cuestionara lo que hacían o cómo lo hacían, lo mejor, matar al maestro, matar a Jesús, a quien todo el mundo estaba siguiendo, y empezaron a fraguar la forma de hacerlo. Número 1, le pusieron precio. Número 2, dieron una forma de anuncios de: si alguien nos lo entrega, le vamos a pagar, ¿sí? Empezaron a poner los rótulos que hoy nosotros conocemos como "se busca", y apareció Judas, siendo la persona que en amor al dinero dijo: yo puedo decirle dónde está. Bien, ellos empezaron con todo esto. Ahora hacen una captura de manera nocturna, cosa que no estaba permitido dentro de las leyes de ellos. Sigamos leyendo, no termina ahí. Dice así, en el 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. ¿Pero qué pasaba? Y no lo hallaron, porque aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero por fin vinieron 2 testigos, ¿cómo dice? Falsos. Bien, todo el mundo empezaba a dar opiniones falsas de lo que ellos habían dicho o habían visto que Jesús hacía, pero eran falsas. Pero nadie se atrevía a venir al juicio y enfrentarlo. O sea, sí decían cosas falsas de Jesús, pero no tenían valor de venir al juicio. ¿Me está entendiendo? No tenían ese valor. Quiero contarles parte del trabajo de los abogados defensores, es salir a buscar las personas que puedan venir y dar fe de que el acusado, la persona que está ahí, es honorable. Y se van a las colonias, se van a los trabajos, se van a las universidades y andan buscando personas que puedan dar fe. Y en esa búsqueda lo que encontraron son solo personas que decían cosas falsas, pero nadie decía: yo lo dije.
El pastor tiene una característica bien particular. Si usted viene y le cuenta un chambre, mira lo que él hace. Mire, ya se dio cuenta, pastor, fulano, fulano y fulano andan haciendo esto y esto. Viene él y le dice, hermano, ¿usted me podría decir lo mismo frente a ellos? No, es que por ahí andan diciendo, pastor, a mí no me meten en ese rollo. ¿Verdad que es fácil andar enlodando? Pero mantenerse allí, ¿verdad? Sí, yo lo dije. Cuando me dice, Marlin, ¿vos podés mantenerte con lo que...? Sí, trae lo que yo lo digo. Va, entonces sí. Ni siquiera lo llama, porque ya vio que sostengo lo que le acabo de decir. Pero hay muchas personas que cuando le dicen, mi hermano, solo necesito que cuando lo llame, lo voy a llamar también a usted. Y delante de él me lo repite todo. No, yo no quiero ser. A mí no me meten problemas, pastor. No, a mí las bayuncas no me gustan. Si no le gustan, para que ande chambroso, pues. Dígame. Entonces, tenemos acá dos personajes que dicen, mire, cuenten conmigo. Nosotros le oímos decir a Jesús, atención, miren lo que ellos dijeron. Jesús dijo hace poco que este templo lo va a derribar y en 3 días lo va a reconstruir. ¿Eso era cierto o era falso? Que el Señor Jesús lo había dicho. Era cierto. Pero ellos estaban hablando de un templo hecho de piedra. Y el Señor no se refería a un templo hecho de piedra, se refería al cuerpo. Y que al 3er día iba a resucitar. Pero eso sirvió como la antesala para que estos digan que estos se pueden sostener de que el Señor Jesús dijo eso. Y si le preguntaban al Señor Jesús, Él iba a decir, si yo lo dije, no son falsos, yo dije eso. Bien, segunda parte de la ley de aquel entonces. Todos los testigos tenían que ser investigada su moralidad para poder ser testigos. No podían ser testigos si no era aceptada su moralidad. Atención, cuando yo estaba en jurado de conciencia, venían los dos, el fiscal y el acusador, y se nos quedaban viendo a los ojos. Y que me miran esto, ¿verdad? Y así. Este no, este sí, este se queda. Cuando me miraban a mí, ¿qué pasa? Mire, ¿y por qué sacaron a los otros dos? Porque los fiscales y los defensores tienen la oportunidad de ver quiénes pueden decir la verdad por apreciación. O sea, están haciendo como una pequeña investigación. Le miran la cara, por ejemplo, miran la de Chente, rapidito lo sacan. O sea, él no califica, va. Gran cara de criminal que tiene y de odio así. Entonces, rapidito, usted no. ¿Me explico? Entonces, es una apreciación. ¿Por qué? No nos preguntan nada. Yo dije, cuando oí eso y eliminaron a unos cuantos, no, la próxima vez que venga, me voy a venir barbado. Voy a venir con la barba, voy a venir todo desordenado, para cuando me vean y digan, no, este está chuco, que se vaya. Pero nunca, siempre me eligieron, hasta que encontré ese artículo que ya no. Bien, la ley decía que para poder tomar a estos, ahora no estoy hablando del jurado de conciencia, a los testigos, ¿qué hay que hacer? Investigar la honorabilidad de ellos. De hecho, antes que un testigo pase a declarar, el abogado defensor y el acusador conocen la vida de él. Deben conocerla. En este caso pregunto, ¿investigaron la vida de estos dos? No lo hicieron. La garantía del juicio era el conocimiento de la moralidad de estas personas. Y mientras usted lo lee, dice que eran testigos falsos. ¿Había moralidad ahí? Ninguna. Segunda falla, un juicio que iba siendo preparado. Sigamos leyendo. Dice así: y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron, pero al fin hallaron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. 62.
Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, bien, vean ahora acá, estaba el Sanedrín, los ancianos y todos ahí, y el Señor Jesús en el centro. Bien, pregunto, ¿a dónde está el juez? No había juez. Bien, pregunto, ¿a dónde están los fiscales acusadores? ¿Quiénes eran? Todo el Sanedrín. Bien, ¿a quién tenía nuestro Señor dentro de la defensoría pública para que lo defendiera? A nadie. Y la ley decía que nadie puede ir a un juicio si no tiene quien lo represente. Y nuestro Señor no tenía quien lo representara. No le dieron oportunidad que alguien llegara y tomara la causa de él. No podían defenderse a sí mismos todos aquellos que iban a ser condenados a muerte. Nadie que su fin era de condena de muerte se le daba la oportunidad de autodefenderse. ¿Me está entendiendo? O sea, alguien que ya estaba en la mira de que va a ser condenado a muerte, ese menos que se puede autodefender. No tenía las facultades. Ahora se levanta el fiscal acusador, el mayor de todos ellos, y va a interrogar ¿a quién? ¿Al testigo? No. ¿A quién va a interrogar? Al acusado directamente. Y él no tiene quien lo represente. Y él tiene que contestar. Veamos lo que pasa. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a parar el sermón y lo seguimos la otra semana. ¿Les parece? ¿Sí o no? No, sigamos entonces. Solo para ver si están poniendo atención. Dice así: y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Bien, ¿qué esperaba el sumo sacerdote? Que cuando aparecieron los falsos, que Jesús dijera ¿qué? Mentira. Lo que estaban diciendo estos, ¿era mentira o era falso? Era cierto. Yo dije, dijo el Señor Jesús, así es que guardó silencio cuando esos dos testigos falsos salieron diciendo lo que él había dicho antes. Jesús guardó silencio. Vea lo que dice. Bien, aquí se va poniendo lo más interesante. Mas Jesús en el 63, ¿qué hacía? Callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente. Bien, ¿qué le quiso decir con eso? Te conjuro por el Dios viviente. ¿Tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Bien, ayúdenme, abogados, estudiantes de leyes. ¿Qué le quiso decir el sumo sacerdote a Jesús? Te conjuro por el Dios viviente. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Hermano, ¿qué cree que le quiso decir? ¿Cómo? Excelentes. Se ve que usted ha estudiado. Ese hombre sabe de leyes. Si tienen algún problema, hablen con él. ¿Y Ansora qué se me hizo? ¿Dónde está? Ay, aquí está también. Bien, vean lo que le... Cuando le dice, te conjuro, atención, ¿se recuerdan de los 10 mandamientos? ¿Cuál es el mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano? ¿Cuál es? ¿Ah? El número 3. Entonces, bien, atención, aquí viene lo importante. ¿El sumo sacerdote conocía los 10 mandamientos? ¿Sí o no? Claro. ¿Nuestro Señor Jesús conocía los 10 mandamientos? Claro que sí, ahora sí. Bueno, estamos de tú a tú. Jesús, te conjuro en el nombre del Dios viviente, ¿eres tú el Cristo? Wow. Ahora se lo voy a traducir. Jura delante de Dios y estos testigos que tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué lo hizo jurar? Porque Jesús no hablaba. En todo el juicio estaba, dice, callado, cumpliendo una profecía. Enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero en silencio. Pero el sacerdote hábil
para poder sacarlo de la condición de callado, ¿qué hace? Lo hace que jure. Ahora bien, te conjuro delante del Dios viviente, ¿eres tú el Cristo? Ahora sí. Pregunto, ¿debía responder? ¿Sí o no? ¿Qué pasaba si no respondía? Tomaba el nombre de Dios en vano. Entonces, tú lo dices. O sea, le respondió. ¿Sí me está entendiendo? O sea, lo hizo hablar. Pero ¿a base de qué? De que tenía que jurar que él era el Hijo de Dios, delante de todos y de Dios. Cuando Jesús le responde, tú lo has dicho. Dice que tomó sus vestiduras, las rasgó. O sea, todo eso fue un show. Como declarando en esos momentos, no puedo soportar tanta blasfemia frente a mí. Que hay alguien que se declara Hijo de Dios. Pregunto en estos momentos, ¿era blasfemia que él era Hijo de Dios? Cambiemos los papeles. ¿Quién era el blasfemo? Todo el show que estaba montando era su propia blasfemia. Cuando lo encara, le dice, te conjuro, o sea, quiero que jures ahora delante de todos que tú eres el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. En ese momento se declara que muera. Bien, ¿debe morir nuestro Señor por decir que es el Hijo de Dios? ¿Sí o no? No. Solo buscaban una condicionante para poder decir que eso era una blasfemia. Y eso no era una blasfemia, era la verdad. Entonces, ¿qué es lo que estaban encontrando? Motivos para condenarlo. Nada más. Cuando leía todo esto, me llevaba a mi mente, en realidad, ¿estas personas algún día fueron temerosos de Dios? Piensen ustedes. Me lleva a mi mente lo siguiente: ¿cuántas veces usted y yo nos hemos sentido muy mal, muy molestos con nuestros empleadores, con nuestros profesores, con nuestros líderes ministeriales, con la policía de tránsito, con los jueces, porque nuestras causas se llevaron de manera injusta? ¿Sí o no? Y usted cree que merece, por ser cristiano, un juicio verdadero, un buen trato de su jefe. Usted merece que lo traten diferente. Usted merece que lo respeten. Usted merece que lo miren con dignidad. Usted merece. Deténgase un momento. Nuestro Señor Jesús no merece más que usted y yo. ¿Sí o no? Él era sin pecado. ¿Le hicieron algo justo a él? Entonces, ¿por qué está usted renegando? Si al Dios Todopoderoso no le aplicaron la justicia, ¿por qué cree que a usted sí se la van a aplicar? ¿Por qué no el estudio de hoy nos sirve para cada uno de nosotros asentar cabeza y decir, Señor, si el mundo realmente lo que hizo fue destruirte, nunca vio la justicia que debió aplicarse contigo, ni le interesó? Todo el juicio que hemos visto venía amañado. ¿En razón de qué? De condenarle. Bien, paremos de los sacerdotes. Cada pecado que nosotros hacemos lleva como fin condenar lo que Jesús hizo por nosotros. Lleva como fin lo mismo. Cada uno de nuestros pecados. Nos sumamos a cada uno de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque nosotros nos volvemos jueces de nuestra propia vida. ¿Qué era Caifás? Sumo sacerdote. ¿Podía acusarlo? No. Ahora bien, no solo lo acusa, ahora se pasa al estrado de juez y dice que muera. Vea cómo podemos nosotros cambiar papeles. En la mañana alabamos al Señor y más tarde lo condenamos. Lo mismo que hacía Caifás. Y le cuento, la próxima semana vamos a ver
donde Él está listo para ofrecer el gran sacrificio de la fiesta de la Pascua. El sacerdote, juez, fiscal, y ahora vuelve a papel de sacerdote y está listo para ofrecer la Pascua. Se lo voy a poner de una manera más fácil. Durante todo el mes le fallamos al Señor, llega el fin de mes, pedimos perdón, llega la Santa Cena, nos purificamos, viene el siguiente lunes y volvemos a ser quien somos. ¿Cómo nos llamamos? Caifás. ¿O no es cierto? Se lo voy a poner más fácil. ¿Por qué siguen sus pecados después de que ya pasó tantas santas cenas? Porque nuestro sobrenombre es Caifás. Condenamos, pedimos perdón y el siguiente día estamos en la purificación. Señor. Y el lunes en la demostración de que tenemos control de nuestras propias vidas. Usted decide qué hacer con su vida. Si usted lleva un sobrenombre Caifás, buen día para decirle: Señor, no me gusta el papel de este tipo y quiero hacer una vida totalmente diferente. Piénselo, valdría la pena cambiar un poco nuestro estilo de vida. Inclinen sus rostros y oramos.